Continuamos en Entre Líneas y vamos a pasar al capítulo político. Así es. ¿Sí? Como contábamos al comienzo del programa, vamos a hablar de política, en particular de la política provincial y más en particular todavía de Juntos por el Cambio. ¿Qué está pasando allí, no? Sí, ha habido movimientos en las últimas semanas que anticipaban que esto que está ocurriendo ahora podía ocurrir, ¿no? Porque De Loredo no descarta ir por la gobernación, ¿no? En un primer momento parecía que Rodrigo De Loredo iba a ir por la intendencia, Juez iba a ir por la gobernación, con lo cual cada uno iba a tener ámbitos diferentes y no iba a haber allí un choque de intereses. Pero De Loredo, como dice en la entrevista, viendo las encuestas, viendo que crecía, se animó. Claro, se animó porque iba a ir por el una premio intendencia, menor, si puede ir por el premio mayor. Claro. Entonces, pero que además De Loredo tiene una presión de parte del radicalismo que quiere tener un candidato propio a la gobernación. Por lo tanto, en lo que se está ahora en Juntos por el Cambio es en una pelea con respecto a cómo se va a definir el candidato a gobernador de ese espacio. Lo explica De Loredo, hablamos con él hace un rato extensamente por Zoom y habla, por un lado, de esta situación que se está produciendo en Juntos por el Cambio, que según él todavía no compromete la unidad, pero que bueno, está mostrando una situación de tensión. Y también hablamos un poco de la realidad nacional de lo que está ocurriendo en el panorama económico. Sí, lo cierto es que hasta acá Juez venía tranquilo, sí, hasta hace un tiempito, ¿no? Venía como el candidato, parecía indiscutido de Juntos por el Cambio, hoy es una incógnita. Sí, ¿no? Así es. Lo escuchamos y lo vemos a De Loredo con respecto a estos temas. Bueno, Rodrigo, primero, contanos qué va a ser el 14 de noviembre, qué tenés planificado ese día, porque en las redes, bueno, se ha hecho muy visible naturalmente un video con un águila mora, y el anuncio del 14 de noviembre, un anuncio tanto enigmático. ¿Qué va a pasar ese día? ¿Lanzamiento de qué? Bueno, no me spoilees el anuncio, Onza, ¿Alguna pero pista? sí, no, vamos a estar presentando el resultado de un trabajo que hicimos durante todo este año, eh, en donde recorrimos toda la provincia, donde trabajamos con las cuencas productivas, que son un potencial muy grande para Córdoba. Lo hicimos en la cuenca manicera, en la cuenca cárnica en Vicuña Maquena, en Hernando con la cuenca manicera, en Morteros con la cuenca láctea, en Arias con la cuenca granaria, en La Falda con los valles turísticos. Recorrimos una inmensa cantidad de ciudades con un perfil de diagnosticar y elaborar una plataforma de gobierno y propuestas. Entonces, lo que el lunes va a pasar es una presentación del resultado de esa tarea, pero también algunos otros anuncios de impacto en términos políticos para el calendario electoral y, y también unas presentaciones bastante disruptivas, de mi parte siempre tratando de asumir el desafío de que los mensajes políticos lleguen a la mayor cantidad de integrantes de la sociedad, fundamentalmente los más jóvenes, ¿no? Que los noto la política brutalmente desconectada de, del diálogo ciudadano. Entonces, la forma en presentar las cosas también es un mensaje y es importante. Rodrigo, ¿cómo ves el escenario provincial? Primero quiero preguntarte por cómo está Juntos por el Cambio y después vamos a analizar el momento del gobierno de Schiaretti. Pero Juntos por el Cambio en Córdoba parece estar en una discusión de la metodología para dirimir sus candidaturas, ¿no? ¿En qué están? En qué momento está Juntos por el Cambio? Bueno, es un momento crucial, tal como lo planteas vos, Marcos. Eh, Porque nosotros hemos hecho un planteo desde el comienzo, sin estridencia, sin gritos, pero que es muy firme. Para nosotros, la coalición de Juntos por el Cambio tiene que tener reglas de selección de sus candidatos, por varias razones. Una, práctica, si no va a ser muy difícil, es complejo el entramado, son 4 partidos, va a haber elecciones en por lo menos 300 municipios. Es muy ingenuo pensar que toda esa realidad política puede encontrar una salida ordenada sin un reglamento. Y segundo, porque hay una cuestión cultural, digamos. Juntos por el Cambio le tiene que ofrecer a la Argentina un país que es anómico, un país en donde el peronismo te lleva a una realidad de estar al margen de la ley. Pasa con los gremios que entran a las trompadas en una pyme
pasa con la FIEL, la barra brava de Talleres, que es quien tiene que desalojar un corte de ruta, pasa con pueblos que se dicen originarios que toman territorio. Entonces, hay una necesidad que Juntos por el Cambio represente la vuelta a la legalidad, a la institucionalidad. De manera que Juntos por el Cambio, si quiere ofrecer eso para la Argentina, indefectiblemente lo tiene que tener para consigo. Entonces, nosotros creemos que tiene que haber reglas, las reglas que entendemos válidas son las internas abiertas. No significa que efectivamente se tenga que terminar en una interna, pero si no hay un procedimiento de internas, va a ser muy difícil que el proceso se lleve de forma armónica. Entonces, ayer se ha firmado una propuesta de internas abiertas entre el PRO, el radicalismo y la coalición cívica, y nos preocupa que el único partido que se está resistiendo a eso es el Frente Cívico. No le gusta, juez, la idea de una interna, cree que puede, o al menos eso dice, que puede introducirse en el proceso el peronismo y alterarlo, y alterar el resultado real, digamos. ¿Vos ves ese riesgo? No, no lo veo para nada, porque además tenemos experiencia en ese tema y hemos enfrentado con procesos internos incluso cerrados y mucho más complejos los oficialismos nosotros, ¿no? Que saben que atravesamos internas partidarias y hay mucho de mito en eso. Yo creo que un proceso de discusión interna virtuoso, diplomático, como nosotros estamos acostumbrados a dar, hemos atravesado internas y estamos yo estoy en extraordinaria relación con Mario Negri, con todos los dirigentes del radicalismo. Después de las PASO, la lista que perdió con Española que ganó, esos mensajes me parece, lejos de ser un problema, son un fenómeno virtuoso. Nosotros sí tenemos un diálogo con juez muy sincero, que es el que esté en condiciones de ganar tiene que ser el candidato. Incluso nosotros proponemos que haya una encuesta que sea como de previos y especiales, digamos, de una instancia previa que allane el camino del consenso. Para que no haya, también las internas pueden desembocar en caprichos personales, que ningún aventurero que no tenga ninguna chance de ganar la provincia arrastre a toda una coalición a un andamiaje interno complejo, digamos. Pero si hay paridad, como es lo que está pasando, porque nosotros tenemos encuestas, vemos que estamos en un crecimiento muy grande, como una expresión joven dentro de la política de Córdoba, si hay paridad no veo otra forma de que se resuelva si no es con la participación del voto de la gente. Imagino que la resistencia del Frente Cívico debe también tener que ver con que enfrente hay un aparato bastante más grande como es el del radicalismo, ¿no? Que en una interna abierta por ahí eso pesa. Sí, Intendentes. Gonzalo, pero está bien, pueden equivocadamente tener genuinamente, pero a mi juicio de forma equivocada, pueden tener esa impresión. Pero la verdad es que la figura de Luis, por ejemplo, no es una figura que hoy, como sí pasó en un tiempo pasado, genera resistencia a la dirigencia del radicalismo. De manera que si vos proyectas un proceso competitivo, te vas a encontrar con que va a haber radicales que de hecho hoy están en un extraordinario diálogo con Luis Juez. Muchos radicales que los veo en muy buena sintonía o apostando a esa idea. Y lo digo sin problema, sin drama. Están en su. Así funcionan las coaliciones. Entonces, yo creo que si finalmente se avanza en un proceso de esas características, van a estar distribuidas las pertenencias partidarias del PRO, de la coalición cívica, del radicalismo, y va a haber un proceso, que repito, si se llegara a dar, bastante parejo y bastante virtuoso en todo el territorio de la provincia de Córdoba, que va a generar una gran expectativa en la gente y hasta incluso creo que se termina convirtiendo en uno de los elementos más importantes para inmediatamente desembocar en un triunfo provincial. ¿Corre el riesgo la unidad de Juntos por el Cambio en este estado de cosas? No, en principio no, Marco, porque están bien las relaciones personales y hay una conciencia acabada de la necesidad de estar juntos, es decir, dicho a la inversa, tenemos conciencia de que si no estamos juntos es una tragedia, tenemos un pasado reciente que fue pésimo, entonces El vemos una 2019, vaca y ¿no? lloramos, 2019, pero reconozco que hay una dificultad en cómo abordar las soluciones. Hay como una mirada común de decir que esté en condiciones de ganar, tiene que ser el candidato.
Eh, y sobre ese mantra vienen dos interrogantes. ¿Las encuestas te van a poder decir quién está en condiciones de ganar? Relativamente sí. ¿Por qué digo relativamente sí? Porque está demostrado, pasó en Marco Juárez, en Brasil está pasando en todos lados. Si hay diferencias muy exiguas, deja de ser una herramienta dirimente. Si hay una encuesta que una persona gana por 20 puntos y otra persona pierde, es dirimente una encuesta. No es necesario ir a un proceso de un poco más engorroso de que participe la gente. Si las encuestas te dan relativas paridades, ¿cómo se ejecuta esa idea común que tenemos que pueda ganarse el candidato? Puede haber una idea mencionabas, creo, una instancia previa de encuesta y si la diferencia es menor a que haya una interna. Sí, eso es una idea que nosotros propusimos y estamos abiertos a cualquier idea. Escuché por ahí que se insinuaba que, bueno, que el que pierda vaya de vice. No tenemos ningún problema con ninguna pauta que sea común, que sea, y le sirva a uno o al otro, dependiendo del resultado. Eh, con encuestas se ha buscado muchas alternativas, canastas, un solo encuestador, varias encuestas, encuestas de parte, que tenga una diferencia más 5, más 10, más 3. Nosotros estamos abiertos a escuchar, pero no estamos escuchando de otras expresiones que no están de acuerdo con la propuesta nuestra, alternativas. Nosotros hicimos una propuesta bien concreta, todo el radicalismo, todo el PRO y toda la coalición cívica. Ya hay consenso de los tres partidos. Queda por ver el Frente Cívico en estos días. ¿Cómo ves el momento del gobierno provincial? Que por un lado lanzó la campaña el 31 de octubre, oficializó a su candidato, ya está en la cancha, y por otro lado tenía una sucesión de inconvenientes, tenemos el conflicto en los hospitales, el principal aquí en Río Cuarto, tenemos el caso Oscar González, ¿no? Una sucesión de inconvenientes bastante importantes desde el punto de vista político. Sí, son mucho más inconvenientes, digamos, florecen problemas que la estrategia silenciadora del gobierno ya no los puede opacar más, digamos, pero estos episodios esconden atrás problemas estructurales, esconden un desgaste de 24 años de gobierno. El lanzamiento de Yardora fue el más intrascendente de la historia de los lanzamientos del peronismo de 1998, la fecha, van siete van. Este aprovecho la difusión de los medios de ustedes y el periódico El Puntal para que se enteren en el Río Cuarto, porque no se enteró nadie que se lanzó Yardora, fue absolutamente indiferente. Parte un mal lanzamiento, porque de ellos depende el calendario electoral, no lo anuncian y un intendente de Ciudad de Córdoba se lanza en modo candidato tan anticipatoriamente. Está en su derecho, pero está mal, porque ellos son los que tienen que dar previsión de las reglas de juego y la especulación es total. Cada vez abusan más de la especulación. Cambian las leyes, lanzan candidatos, no anuncian cuándo, juegan con la democracia en Córdoba. Y el momento de Hacemos por Córdoba es muy preocupante, muy preocupante. Te faltó mencionar uno de sus principales problemas, que es la seguridad, que arrastra décadas de desinversión, de falta de profesionalización de la fuerza, de falta de liderazgo en las fuerzas policiales. Sé que el delito es un tema complejo, nadie puede venir con soluciones mágicas, pero Córdoba podría tener muchos mejores estándares de seguridad si tuviese políticas modernas con inversiones sostenidas y profesionalización de la fuerza. El fracaso en materia de seguridad es contundente y total, y la resistencia de no sacar el ministro como un reconocimiento de esa realidad es propia de la vieja política. El accidente de Oscar González, bueno, la justicia tendrá que, y ya se está demorando mucho, tiene que ser absolutamente dirimente y transparente en informar qué pasó y cómo pasó, pero ese episodio pone sobre la mesa una serie de elementos que dan cuenta que hay una cultura del poder, que es hija de 24 años y usufructuó el poder en Córdoba. Lo digo casi descriptivamente, cuando el radicalismo fue hegemónico, empezó a tener comportamientos hijos de la cultura del poder. La cultura del poder se conforma de dos elementos centrales: privilegios, dirigentes que verdaderamente creen que son merecedores de excepciones o que las leyes que les aplican a sus destinatarios no son susceptibles de aplicárseles a ellos, y falta de ejemplaridad. Porque a mí me dicen,
hay una ley que establece que pueden asignarte un vehículo que está en un proceso judicial y de alguna forma es práctica porque se ahorra comprar un vehículo del Estado. Bueno, yo te digo que personalmente como dirigente político no aceptaría nunca un auto de altísima gama que Bueno, hubo eventualmente dirigentes haya radicales que sido sí aceptaron. propiedad, que eventualmente haya sido propiedad de un narcotraficante. Y tampoco estoy de acuerdo con un dispositivo, te contesto eso, Marcos, que me parece perverso, que es típico de la mala política, del mal empresariado, del mal gremialismo, del mal periodismo, que para defenderse activan un dispositivo generalizador e iguali, igualitario, por decirlo, ¿no? Igualar a todos. No se puede comparar eh, un municipio al que le asignan a través de esta ley una camioneta que termina siendo usada por la dirección de tránsito con un dirigente que está dispuesto a tener 4 autos de altísima gama en una Córdoba que tiene el 40% de índices de pobreza. Entonces, la ejemplaridad de lo público es lo que se pierde con un gobierno que está desgastado, que está falto de ideas, que está falto de energía, que tiene 24 años, pasó de todo en estos 24 años. Cuando asumieron estos tipos no había ni WhatsApp, ni Instagram, ni Netflix, ni Facebook. Eh, Nacieron 1.200.000 nuevos cordobeses en estos últimos 24 años y siguen gobernando las mismas personas con las mismas ideas. Entonces, lo que observamos como episodios aislados, también el materno neonatal, porque quedó demostrado, la justicia tendrá que determinar si es una psicópata que estaba asesinando a nuestros niños más pobres, pero de lo que ya está claro, que las autoridades políticas del Ministerio de Salud, el gobierno provincial de Córdoba, consideró que podía ocultar eso, que lo podía tapar para evitar de pagar un costo político sin detenerse a pensar que en ese ocultamiento probablemente se le fue la vida a varios chicos más. Todos esos comportamientos, el de Yardora contratando millones de pesos para reformar su oficina, o para contratar directamente a Ulises Bueno, o para hacer una maratón de 10 kilómetros donde se corre 7 kilómetros y todo tiene una remera que dice Yardora. Son todos comportamientos. Lo que dicen que viene como nuevo, los Llamosas, los Yarlora, los Tornos, los dirigentes, serán nuevos de edad, serán nuevos de caras, pero son hijos de la cultura del poder. Son Bien. todos dirigentes que a los 18 años ya estaban ingresados al Estado provincial y ahora dicen ser una propuesta renovadora. Ujú. Rodrigo, el anuncio del candidato de Hacemos por Córdoba, ¿les hace pensar que la elección puede estar a la vuelta de la esquina y cuánto les apura los tiempos? Estamos listos para cuando ellos lo consideren hacer. Y ellos están en la especulación esperando saber cuál va a ser el desenlace nuestro para ver qué calentamiento más conveniente toma. Es un manoseo inaceptable, pero es lo que hay. Y la verdad es que la sociedad tampoco lo factura ni lo critica, y es entendible, con el quilombo que tiene la gente, con los niveles de inflación de 3 dígitos, con los problemas económicos, el reproche a estos comportamientos de manoseo institucional no existe. ¿Cómo ves, la última de mi parte, Rodrigo, la cuestión económica de la que hablas? Ayer habló Massa públicamente, dijo que han ordenado en gran parte la situación macroeconómica, que sigue siendo crítica, pero que no es lo mismo. ¿Cómo lo estás viendo vos vos con un proceso de inflación, como decís, de casi 100%? Lo de Sergio Massa es un plan que le dicen ganar tiempo, pero lo que se hace es perder tiempo porque se profundizan los problemas. Todas las decisiones que tomó son prácticamente muy parecidas a las de Guzmán. A Guzmán lo colgaban en la plaza y Massa se pasea por Nueva York como si fuese el tigre. Le cambian de nombre a las cosas, pero más básicamente consisten en lo mismo. Y Rubinstein, que es el verdadero ministro de Economía, es consciente que ninguna de las decisiones que se toman resuelve ningún tipo de problema, pero van pateando el problema para más adentro. Te voy a poner ejemplos gráficos. Han creado el nuevo dólar para las economías regionales. Van 22 dólares creados para cada actividad. El INDEC nomencla 1.500 actividades en la economía argentina. Querés regular 22, con un dólar diferencial. En dominó te empiezan a pedir otro dólar. Le cambian el nombre, pero dicen que van a controlar la inflación. Ayer lo anuncian.
con control de 1.500 productos en las góndolas del supermercado. Un supermercado promedio tiene 50.000 productos. Gestualmente dicen que van a controlar que las empresas no maximicen las ganancias y que Bolini se pone a investigar 15 empresas. La Argentina tiene 550.000 empresas. Han hecho un cerrojo en nuestra frontera para las importaciones y se llevan puesto la actividad productiva porque entre el 50 y el 60% de los insumos intermedios para la producción del país son importados. Entonces, ¿por qué no les explota la bomba? Yo te voy a ser muy franco. La bomba que le puede explotar al peronismo tiene que ver con la restricción de dólares y una eventual devaluación. Lo que han resuelto es ir evaluando a cuentagotas, pero el riesgo devaluatorio, como de shock, está todavía muy presente. Han conseguido unos dólares con el hot sale sojero, ahora van a tratar de conseguir otros dólares, siempre rascuñando la olla. Pero a rigor de verdad, la otra causal por la cual explotan las bombas, como quien dice en la Argentina, es un dispositivo que maneja el peronismo, por eso no explota. Un gobierno nuestro con 3 dígitos de inflación sostenido en el tiempo, como la que se dio este mes, que va a andar en 8. Un movimiento, no le han hecho un paro los gremios, y el poder adquisitivo del salario formal perdió prácticamente en términos históricos más de lo que ha perdido en los últimos 20 años y no le han hecho un solo paro. Los movimientos sociales llegan a ir al centro de la ciudad de Buenos Aires o los conglomerados urbanos más importantes y empiezan a destrozar las vidrieras y eso es estallar la bomba. Menos mal que eso no sucede. Y no sucede porque ellos son los que cuando sucede organizan que suceda. Entonces, el peronismo tiene esa lógica corporativa, que como están gobernando ellos no la activan, por eso la bomba no explota. Pero en realidad la bomba es advertir que todos los días tenemos más pobreza, más indigencia y una inflación que carcome el salario. Se llenan la boca hablando de los pobres, pero nos están dejando un país mucho más pobre, mucho más desigual. Bien, Rodrigo, muchísimas Muchas gracias, gracias. Rodrigo.